El presidente Mauricio Macri en Argentina sufrió una derrota en una magnitud más allá de lo que inicialmente se tenían previsto, lo que decían las encuestas, lo que esperaba el mercado. Y Argentina ha entrado una vez más en una situación de ansiedad colectiva, de depresión económica, de regreso a la inflación y la devaluación rampante, pérdida de confianza y huida de los últimos capitales que podían estar quedando en esa economía en la parte sur de Sudamérica. La historia de Argentina es la de nunca acabar, un país que prácticamente lo ha probado todo, ha probado gobiernos de mentalidad conservadora en lo económico, de mentalidad en extremo de izquierda en lo económico, de centro derecha, de centro izquierda, de posiciones indefinidas, de gobiernos fuertes, de gobiernos débiles, de dictaduras, de democracias, todo lo ha ensayado. Y por alguna razón, a diferencia de otros países de la región, Argentina no sale del tollo. Argentina se ha quedado viviendo en una nostalgia de que hace décadas fue un país importante en el mundo y hoy en la práctica es un país a todas luces insignificante en la economía mundial, aunque para los latinos sigue siendo uno de nuestras principales fortalezas económicas. Claro, totalmente derrumbada por un conjunto de políticas económicas erradas, temores a hacer ajustes dramáticos como en ocasiones necesitan las economías del mundo cuando ya no hay credibilidad, y un reflejo claro, que es lo que ha sido en los últimos tiempos, del costo de la excesiva gradualidad cuando usted tiene de frente un serio desbalance fiscal en sus cuentas. El presidente Macri apostó a que era posible con el apoyo del mercado mundial de capitales, de los organismos multilaterales de financiamiento, específicamente el Fondo Monetario y ventanillas del BID y del Banco Mundial, de que él podía comenzar a hacer un ajuste gradual, porque hay tantos intereses creados en la Argentina, tantos privilegios establecidos por décadas, que pensar en su desmonte de una manera agresiva resultaba impensable para la nueva administración, y en consecuencia entendían que había que ganar tiempo, o sea, había que ir poco a poco, conseguir credibilidad, que los mercados se mantuviesen firmes apoyando, creyendo en la administración a medida que los indicadores fuesen progresando, y en consecuencia en un segundo periodo ahí venir ya con un paquete un poco más agresivo. Lamentablemente los mercados globales se cansaron, no creyeron mucho en la estrategia. El Fondo Monetario Internacional tuvo que venir en auxilio de manera más agresiva después que los mercados prácticamente se cruzan de brazos y dicen no más Argentina, el tiempo de salir de Argentina era ayer y hoy vamos a sacar todo lo que nos queda. Entonces Macri se encuentra con esta situación, entendía que iba a tener un voto más o menos de confianza, ese voto de confianza no llegó. Y ahora todo lo que se preanuncia es que probablemente la centroizquierda o la izquierda populista peronista, una vez más, va a entrar por la puerta grande al control del Estado argentino. Los mercados no se hicieron esperar, una devaluación rampante, un alza en los precios, en el índice de precio del consumidor, la inflación de golpe brincó, y de nuevo Argentina comienza a vivir lo que ha sido una larga tradición ya de inestabilidad permanente. ¿Tiene futuro Argentina? ¿Es posible? Yo realmente no sé ya. Yo desde que los años que estuve estudiando en la Universidad de Columbia en Nueva York, tenía profesores argentinos, entonces
Argentina era un caso que siempre salía a relucir en las discusiones de los cursos de estabilización económica, de ajuste estructural, de políticas cambiarias inadecuadas. Entonces, desde los años 81, 82, 83, que uno escuchó todo eso, desde allá hacia acá han pasado casi 40 años y siguen en lo mismo. O sea, mientras otros países de la región, por alguna razón, lograron dar el salto y engavetar todas las políticas disparatadas, Argentina se ha mantenido ensayando con un gradualismo excesivo cuando adopta medidas que van en la dirección correcta, o con mucha agresividad populista cuando están en el carril de la centroizquierda y de la izquierda. Entonces, los mercados ya dijeron, bueno, basta ya, esto no tiene sentido, esto es un caso eventualmente que hay que darlo por perdido. ¿Qué puede hacer Argentina ahora? Realmente, miren, es difícil saber, o sea, quizás por obra y gracia, quizás el Espíritu Santo desciende y cuando llegue el equipo del populismo de izquierda, por alguna razón le transforma el cerebro y estos anuncian un programa económico racional de centro derecha, o sea que se transformen los izquierdistas e imponen un programa de ajuste radical, porque no tienen otra opción, radical, y que alguien esté dispuesto a respaldarlo. El problema con Argentina es que lo ensayó todo. Y entonces cuando tú lo has ensayado todo y nada se ha logrado sostener, la impresión que uno tiene es que no hay mucho ya que se pueda hacer para devolverle credibilidad a la gente de que es posible recuperar a la Argentina. Y el problema es una cultura donde una parte importante de la población se ha acostumbrado a que el Estado tiene que ser garante de una serie de derechos y tiene que garantizar un mínimo de convivencia económica a la población, sea a través de planes, subsidios, asistencias, donaciones, aportes. Es una sociedad eminentemente rentista del Estado. Desmontar eso no es fácil. Chile tuvo hasta cierto punto una situación en un momento dado que venía con ese mismo tipo de política cuando Salvador Allende. Se produjo un golpe militar un 11 de septiembre, creo que fue de 1973. Sí, 73. 73. Se estableció un gobierno dictatorial bajo el control de las Fuerzas Armadas chilenas. Al principio hicieron muchos disparates los militares. Primer año de ensayo, imagínense, era un grupo de militares manejando la economía. Ellos pensaban que la economía se podía manejar en un principio como ellos manejaban el ejército. Hasta que Pinochet se dio cuenta que los generales no entendían absolutamente nada de economía y que si seguía con ellos iba a llevar a Chile a una situación económica peor que la que él heredó. Tuvo la dicha de encontrarse con un grupo de muchachos jóvenes que alguien le llevó. Le dijo, mire, estos muchachos regresaron de la Universidad de Chicago, ellos tienen ahí un plan que le llaman de que el ladrillo. ¿Usted quiere verlo? ¿Usted quiere que yo se lo presente? Digo, bueno, preséntenselo al equipo el equipo económico militar y entonces después que ellos lo vean me vienen a ver. Los militares no entendieron mucho, le dijeron, mire, nosotros lo hemos visto, estos tipos lucen coherentes, nosotros no entendemos, pero parece que ellos confían mucho en lo que ellos están diciendo. Bueno, vamos a escuchar. Lo escucharon y a partir de ahí vinieron los decretos de la destitución. Empezó a destituir a los ministros militares y lo fue sustituyendo por los tecnócratas. Y le dijo, bueno, ahora estos tipos no lo estaban entendiendo ustedes, mientras ustedes lo estuvieron asesorando, esto así no funciona, ustedes van a tener que asumir la responsabilidad. Entonces ese grupo de economistas asumió la responsabilidad con el mandato y el respaldo del gobierno dictatorial y ejecutaron sin lugar a duda el programa de ajuste económico y reforma estructural más trascendental e importante de la región sin lugar a duda, y al mismo tiempo
uno de los programas de transformación y modernización económica más importantes que registra la historia de la humanidad. Esa es la realidad. Chile hoy día está donde está porque tuvieron esa oportunidad y esa oportunidad se aprovechó. Argentina ensayó con militares varias veces. Fue un desastre. O sea, porque no hay garantía de nada. O sea, esto es una situación, en el caso de Argentina, donde los privilegios que se han construido y las rentas a partir del Estado que se han construido están tan bien cementadas que para desmontarla usted necesitaría equipos muy pesados y una lucha campal. Entonces, uno no sabe, que hay gente que dice, bueno, que quizás cuando la Thatcher debió, después de haber tomado las Malvinas de nuevo, quizás seguir para Buenos Aires. Hay mucha gente que dice eso, que para imponer ya un sistema desde fuera, decir, mira, vamos a organizarlo porque esto es un desorden. Y en realidad lo que ha tenido Argentina durante tantas décadas es un desorden. A uno le da pena. Tengo amigos argentinos sumamente valiosos. Lo grande es que estos argentinos en los Estados Unidos, en Europa, se destacan en cada una de sus profesiones, medicina, ingeniería, el derecho, la economía. Pero en su país la única profesión que hoy día está booming, y lo ha estado, es la de la psiquiatría y la psicología. Es el país de la América Latina con más psicólogos y psiquiatras por cada 100.000 habitantes de toda la región. No hay persona que le guste más sentarse en el diván que un argentino. Y yo me imagino que eso tiene que ver, parte, cuando uno ve las películas de Argentina, o sea, es tan simpático porque es eso, es el drama, hasta en el cine son buenas. Pero que si son buenas, no, pero es que son buenas películas, pero, o sea, el drama en el cine son buenos. Con la comedia es espectacular como lo montan, son muy buenos, o sea. Entonces ya el que se ponga a apostar a Argentina y decir, mira, Argentina hay que hacer esto, yo realmente creo que es un país que hay que tirar la toalla y decir, no, esto hay que dejarlo, esto eventualmente algún día, quizá en el año 3438, aparecerá alguien y organizará. Pero mientras tanto, quizás el mundo, lo mejor que puede hacer con Argentina es olvidarse de Argentina. Y quizás eso va a ayudar a que ese país de alguna manera sufra un proceso de reflexión interna y entienda que esta cultura de querer vivir como si tuviesen un estado de bienestar, pero sin tener los recursos de un estado de bienestar, ni la productividad económica que usted tiene que tener para sostener ese estado, que se entienda ya que eso ya no es posible y que esos tiempos lo tienen que engaventar. Definitivamente que el daño que Juan Domingo Perón hizo en la genética del pueblo argentino, yo creo que pocas geografías de la región pueden mostrar algo comparable a esa situación. Mira, así es, Andy, y yo creo que es un análisis complejo el de ese pueblo argentino. O sea, tú ahorita decías, mira, yo tengo amigos que dicen que posiblemente el premio Nobel de Economía que va a tener América Latina, el que vamos a ver, va a ser argentino, casi seguro. ¿Okay? Y Argentina, tú ves la producción cinematográfica y es extraordinaria. La educación en Argentina es fenómeno. O sea, esta gente cuando van fuera del país regularmente se destacan. Eso quiere decir que vienen con una buena formación. Pero el populismo en Argentina es tan tal que trasciende fronteras. Andy, la educación en Argentina es gratis para quien quiera estudiar en Argentina, argentino o no argentino. La UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, que tiene fama porque tiene una escuela de medicina bastante buena. La medicina también en Argentina es extraordinaria. Entonces tú dices un país con este nivel de capital humano, recursos naturales, infraestructura, porque la tiene, infraestructura. Entonces, pero ¿cómo es posible que este país que tiene todo eso le está apostando nuevamente al desgaste, a ese populismo que los estancó por muchos años? Y te voy a decir algo, el argentino quizá muchos
las políticas que llevó Macri como buen argentino, entonces la puso en pausa, porque eso es buen argentino, las puso en pausa. Y yo creo que el gran error fue ese, es que le comenzó a doler, y en medio del dolor tú soltaste el veneno. No hay nada peor que cuando tú estás curando una herida, que tú la dejas a mitad de camino. Eso es terrible. Y yo creo que Argentina, Andy, también hay que entenderlo. O sea, hay que analizarlo desde muchas perspectivas. Mira esto que acaba de pasar, esas elecciones, algo insólito. Yo quiero que me expliquen el objetivo de esas elecciones. O sea, le llaman primaria, pero entonces cuando tú la ves, en realidad no son una primaria. No, es una gran encuesta. Que descarta de que a los menos votados, de que no, pero entonces que los menos votados no vayan a las próximas elecciones. Pero la cantidad de plata que ahí se gasta es increíble. Hay un libro de creo que fue hace 2 años, le dieron 2 años más o menos, creo que fue que le dieron 2 o 3, le dieron el premio Nobel de Economía a 2 economistas que realmente desarrollaron todo esto, que nosotros los economistas lo conocemos como economía del comportamiento, un libro que se llama Nudge. Y este resultado de ahora se modela perfectamente en ese libro. ¿A dónde apunta el libro, verdad? El libro dice, mira, vamos a ver esta estrategia, define la estrategia como a ver, para ponerlo bien, porque lo recuerdo en inglés, es la forma de tú incidir en las personas dándole libertad, ¿verdad? Y es hacer que las personas tomen la mejor decisión posible, que más le convenga, sin tener que imponérsela. Vamos a ponerlo de esa forma, ¿ok? Pero dice, mira, esto es muy complejo, y define el por qué, y comienza a definir al ser humano. Y una de las cosas que define súper bien es lo que acaba de pasar en Argentina. El tema es que si las probabilidades de Macri perder hace un mes eran 30, con este resultado aumentan a 55. No sé cuáles eran las probabilidades, claro, ¿verdad? Pero aumenta radicalmente, porque lo que sucede es que el ser humano no le gusta perder. Y cuando ve, digamos, esta diferencia, estamos hablando, creo que fue 47 a 32 más o menos, la diferencia. Una pela. Entonces, el que está indeciso, que definitivamente no fue a votar ahora, porque el indeciso todavía tiene tiempo para decidir. Y estamos hablando que ese grupo de personas no fue a las urnas. Ahora, lo que sí seguro fueron los de la oposición. Y eso es un fenómeno muy conocido. Cuando el que está en la oposición y está haciendo la contra, hace mucho más esfuerzo y tiene mucho más incentivo a ir a las urnas que los demás. Entonces, claramente, esto sabemos que todavía hasta octubre quizá existe alguna posibilidad, pero con esta brecha, esas posibilidades son prácticamente cero. Y eso es preocupante. Pero no solo eso, Jackie, con esta inflación y esta devaluación que se ha producido, peor. Eso le pone todavía más presión al gobierno. Ha tenido que salir para tratar de ver cómo contrarresta. Ya eso es un derrotero donde luce que se le acabó el tiempo a él. Pero continúa en el próximo segmento con el análisis de Argentina, porque es un tema realmente interesante pero decepcionante. Así mismo. Volvemos.